La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, me da mucho gusto saludarle a este programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3. Yo soy Pablo Latapí y este programa comparto los micrófonos con mi compañero y amigo Marcos Arana. El día de hoy no está, le mandamos muchos saludos, sabemos que anda de celebración, hoy es día de su santo, de los Marcos. Marcos, un abrazo. Y hoy vamos a platicar aquí en Cara a Cara de un tema que a mí en lo personal y como periodista me ha preocupado desde hace mucho tiempo, que es el sistema de impartición de justicia en México. ¿Y a qué me refiero? Si usted revisa las cifras que se le destinan en el presupuesto federal y en los presupuestos locales a todo lo que significa impartición de justicia, es una verdadera millonada, se van miles de millones de pesos. Y a la hora que revisamos la estadística de cómo estamos en términos de impartición de justicia, nos vamos de espaldas, porque la más optimista de las estadísticas nos habla de que alrededor del 98-99% del total de los delitos que se cometen en el país quedan impunes, es decir, que no se castigan. Y esto lo vamos a estar platicando a la luz precisamente de que se ha promulgado un código penal, ya a nivel federal, un nuevo código penal, y que ahora este nuevo código penal deberá aplicar también para todos los estados de la República, y digamos de la misma manera, porque nos comentaba nuestro invitado y colaborador, es alguien de casa, que había estados de la República donde un delito se sancionaba de manera diferente, en algunos eran más tolerantes con ciertos delitos, en otros no. Me da mucho gusto saludar, usted ya lo conoce, al licenciado José Antonio Pérez Juárez. Él es experto en temas de derecho, es abogado, y él es pues ni más ni menos que el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco. Toño, pues como siempre un honor tenerte con nosotros, ya lo digo, eres un gran invitado, pero pues eres de casa aquí en Zona 3. Definitivamente, con mucho gusto participamos en este espacio que va dirigido precisamente a todos los ciudadanos que necesitan saber lo que el Estado muchas veces nos oculta y que es importante para exigir nuestros derechos. Efectivamente, Pablo, respetable auditorio, desde el 2008 que se promulga el decreto de reforma penal en nuestro país, implicaba que tendría que haber cambios en nuestras leyes a partir de la Constitución, que es la punta de nuestra pirámide de leyes, pero también los estados tendrían que adecuar nuestras leyes para que esto sea una realidad, esta reforma penal, que no tenía otra razón de ser más que, dicen los que la impulsaron, que para agilizar la justicia y ahorrar dinero. Pero quienes practicamos el derecho penal sabemos que la principal preocupación para esta reforma fue de alguna forma acabar con la corrupción y la impunidad que tú refieres, Pablo. Es el gran tema. Pero a ver, si quieres empezamos por el principio, Tony, ¿te parece? ¿Qué es el Código Penal? Yo no soy abogado, pero entiendo que es el sistema de leyes que se promulgan en un país, en este caso en México, para castigar los delitos penales, o sea, los que son susceptibles de castigarse con cárcel. Así es, efectivamente, Pablo, el código que se acaba de promulgar y que será ya obligatorio a partir del 2016, junto con la reforma, es para que en todo el país los criterios de cómo se iba a aplicar la justicia fueran únicos y adecuados a la reforma penal. Es decir, ya los estados no podrán llevar los juicios de acuerdo a sus leyes locales, sino que este Código Penal Único de Procedimientos Penales, porque aquí hay que aclarar, Pablo, esta unificación de código es en cómo se va a aplicar la justicia. Siguen existiendo códigos que nosotros le llamamos códigos sustantivos, que no es otra cosa más que la ley que dice qué son delitos y qué penas se imponen. Pero lo más importante siempre ha sido cómo se aplica la ley, cómo se sanciona y cómo se debe de llevar un juicio
para encontrar responsables. Y esto es lo que se conoce como Código de Procedimientos, que es ahora ya un código único para todo el país. ¿Cómo estamos de tiempos en esta promulgación? Antes de pasar al tema de la corrupción y de todos los que viven de la corrupción, que hablamos tanto de funcionarios como de particulares que viven de la corrupción en el sistema de justicia, ¿cómo estamos en tiempos? O sea, ya se promulgó el código, este nuevo código penal a nivel federal, ¿no? De hecho, inclusive Jalisco ya el Congreso tuvo la sesión correspondiente para adherirse. Estas reformas... O sea, no son leyes secundarias, ahí te adhieres. No, ahí te tienes que adherir, todos los estados tienen que convalidar y aceptar el código. Recordemos que la forma de gobierno de México es republicana, es una federación de estados, por lo cual ciertas reformas, como en este caso, que se van a aplicar a nivel nacional, requieren que todos los estados estén de acuerdo. Jalisco ya hizo ese proceso, muchos estados ya lo hicieron, porque a partir de 2016 ya no va a haber opción, todo se va a regir con este nuevo Código de Procedimientos Penales único. Bien, y entonces, en el momento en que el estado de Jalisco ya se adhirió, ¿quiere decir que ya se va a empezar a implementar aquí en el estado el nuevo Código Penal? Se va a empezar a preparar los escenarios, porque este nuevo código obliga, por ejemplo, a que las instalaciones de los juzgados sean distintas a las que tenemos ahora. Ah, caray. Porque en la nueva justicia penal, que tendrá vigencia obligatoria a partir del 2016, cambia las etapas de un juicio. Normalmente, respetable auditorio, pues uno presentaba una denuncia ante el Ministerio Público, o la policía detenía a alguien, lo consignaba ante el Ministerio Público, habría una averiguación previa y hacía algunas investigaciones para estar seguro de que se cometió un delito, y lo turnaba ante un juez penal, quien ya decidía si había indicios o que si era probable que haya cometido un delito, para someterlo a un juicio que concluía con una sentencia, ya fuera de libertad o de condena. Eso era el esquema tradicional. Ahora vemos que con esta reforma penal, y es algo, Pablo, que debemos de analizar y debe de quitarle la pasión a nuestros políticos, el que realmente hayan analizado los efectos que esto conlleva, porque, mire, respetable radioescucha, en este momento un juicio se lleva ante un solo juez, que es un juez penal. En el nuevo sistema penal va a haber hasta 3 jueces nomás en la etapa de que viene siendo juicio, porque va a existir un juez que se llama ahora juez de control, que él, antes de que se inicie el juicio formal, va a revisar junto con el Ministerio Público todos los datos que hay de una posible responsabilidad en la comisión de un delito, y él determinará si efectivamente existen los elementos necesarios. Entonces dará inicio a otra etapa. Este juez de control... A ver, Toño, yo entiendo que hoy en día, por ejemplo, y aunque se diga otra cosa, a diferencia de otros sistemas de impartición de justicia donde uno es inocente hasta que demuestre lo contrario, en México parece que es al revés, que eres culpable hasta que demuestres lo contrario, porque te detienen y prácticamente te consignan y después empieza tu juicio. Y en el juicio puedes resultar inocente, pero ya te tumbaste año y medio en la cárcel o año y medio en el proceso. ¿Estás de acuerdo? ¿Esto va a cambiar? Definitivamente, Pablo, mira, dices que no eres abogado, pero sabes los puntos importantes que han llevado a estas reformas. Mire, respetable radioescucha, este principio se llama jurídicamente, que habla mi compañero Pablo, es de que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Existe desde los sentimientos de la nación pronunciados por Morelos en Apatzingán, en Ario de Rosales, pues es decir, nuestra primer constitución, mas sin embargo en México los jueces y la Suprema Corte ignoraba este principio, y el año pasado nos la vendieron de que ya reconocían que era un derecho plasmado en la Constitución. ¿Y en qué consiste esta presunción de inocencia? Bueno, pues simple y sencillamente que no tiene por qué privárseme de la libertad hasta en tanto no hubiera los elementos suficientes para presumir
y demostrar que soy culpable, y eso, Pablo, es un aspecto muy importante. Actualmente nuestras cárceles están llenas de gente que solamente está llevando su juicio, su defensa, y que de acuerdo a todos los sistemas penales del mundo, es un absurdo que tú encarceles a alguien porque dañó una cosa, porque dio un cheque sin fondos, porque tuvo un delito no tan grave. Entonces lo único que estamos provocando primero es tirarnos el dinero de los mexicanos. Segundo, llevar a gente a unas cárceles donde no se readaptan, donde no se les educa, sino que simplemente se les revuelve con los expertos en delito y hace que quien no era delincuente se convierta en delincuente. Entonces esta nueva reforma defiende mucho esa presunción de inocencia y le prohíbe a la autoridad ese encarcelamiento a su arbitrio, que solo ha producido más delincuentes, problemas de hacinamiento y de salud, como lo vimos hace algunos días. Bien, vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos y qué interesante, ¿eh? Regresando de la pausa vamos a platicar por qué hay tanta corrupción y si hay posibilidades de que con este nuevo código penal termine la corrupción en los sistemas de impartición de justicia en nuestro país y aquí en Jalisco. Regresamos.